Mi nombre es Natalia Restrepo Bustamante, soy residente de pediatría de segundo año de la Universidad de Antioquia. Hoy les voy a presentar atresia esofágica más allá del manejo quirúrgico. Mis asesores fueron la doctora Claudia Lozada Gómez, gastroenteróloga y patóloga pediatra, el doctor Luis Fernando Lince, cirujano pediátrico, y la doctora Gabriela Bernal Carrillo, fellow de cirugía pediátrica. Bueno, y de antemano le agradezco también a mis asesores por el acompañamiento en esta presentación y a todos los asistentes a la charla. Bueno, entonces el contenido de la charla, inicialmente les voy a hablar sobre introducción, posteriormente epidemiología, etiología, historia, clasificación, el diagnóstico, qué malformaciones están asociadas a la atresia esofágica, el manejo, las complicaciones y el seguimiento. Dentro de la introducción, entonces recordemos que la atresia esofágica es una malformación anatómica congénita que se caracteriza por discontinuidad en el esófago. La mayoría de los casos se asocian a fístula traqueoesofágica y la clasificación va a depender principalmente de la presencia y de la ubicación de la fístula traqueoesofágica. Hay 6 tipos de atresia esofágica, pero la más frecuente es la tipo C. También se asocia a otras anomalías y hay otros síndromes asociados que pueden estar presentes hasta en el 50% o incluso más de estos niños, y generalmente se corrige quirúrgicamente en los primeros años de vida con una tasa de supervivencia alta mayor al 90%. Se asocia a múltiples complicaciones. Dentro de las principales están las complicaciones gastrointestinales. En cuanto a la epidemiología, entonces es una de las malformaciones digestivas más frecuentes, y pues se asocia también a otras malformaciones que comprometen otros órganos. Se presenta hasta en 1 de cada 2.400 a 4.500 nacidos vivos en todo el mundo. La primera reparación primaria exitosa que se realizó fue por el médico Cameron Haight en 1941, y posterior a esta reparación hubo un cambio significativo en los resultados de estos niños. Mejoró también de forma significativa la mortalidad, la morbilidad y la calidad de vida posterior a este procedimiento. También hay que tener en cuenta que esta patología se asocia con compromiso respiratorio, nutricional y gastrointestinal que puede prevalecer hasta en la edad adulta. En cuanto a la etiología, entonces la tráquea y el esófago tienen un origen mesodérmico que se genera a partir del intestino embrionario primitivo. El primordio respiratorio crece de manera caudal y el esófago de manera cefálica, y están separados por tabiques traqueoesofágicos. El desarrollo normal, o sea, el desarrollo de la atresia esofágica se va a presentar entre la tercera y la cuarta semana de desarrollo embrionario, y también hay factores de riesgo genético, se ha asociado con trisomía 18 y trisomía 21. Debido a que se asocia a una falla precoz en la organogénesis a partir de la línea mesodérmica, entonces también se asocia a defectos simultáneos, y uno de esos defectos, o el defecto pues más frecuente, es la asociación Bacter, que recordemos que es la presencia de menos 3 malformaciones que puede comprometer vértebras, ano, malformaciones cardíacas, traqueoesofágicas, renales y de extremidades. También puede presentarse con asociación Charge, que esta asociación se presenta, pues se puede asociar a coloboma, se puede asociar también a cardiopatías, a atresia cobanal, a retraso en el crecimiento y desarrollo, y también puede presentarse compromiso o malformaciones geniturinarias y a nivel de oídos. Debido pues a que como estas malformaciones tienen un origen a partir pues de la displasia mesodérmica, entonces por eso hay múltiples defectos que son de origen mesodérmico. Y hay que tener en cuenta que la mortalidad depende de la severidad de las malformaciones, que principalmente van a ser cardíacas. En cuanto a la historia, entonces el primer caso que se describió fue en 1670 por el médico inglés William Thurston. El médico evaluó a unas siamesas y describió que el esófago de estas lactantes estaba ubicado en el lado derecho y no descendía más allá que 1,5 pulgadas por encima del diafragma, y allí finalizaba. Entonces vemos que se describió hace más de 300 años, entonces es una patología pues que se ha estudiado a lo largo de los años, y ya hasta 1913 el médico Richard, un médico estadounidense, realizó la primera ligadura de la fístula
por vía transpleural y gastrostomía, y lo realizó bajo anestesia endotraqueal. Hasta 1941, también el médico Cameron Haig, que también era estadounidense, realizó la primera corrección exitosa en un solo paso de atresia esofágica congénita con fístula traqueoesofal distal en un lactante de 4 días. En cuanto a la clasificación, entonces tenemos la clasificación de Gross. También existe la clasificación de LAT, y básicamente la diferencia entre estas dos va a ser que la de Gross se clasifica en letras y la de LAT se clasifica en números de 1 a 6. Entonces acá en la clasificación de Gross vemos que va de la A a la F, son 6 tipos. En la tipo A, entonces podemos ver que no se asocia a fístula, se genera pues la atresia esofágica, vemos que hay un espacio largo entre ambos cabos del esófago, y vemos que acá pues como no hay comunicación entre la vía aérea y pues el esófago o el estómago, entonces en estos niños no se va a presentar distensión ni se va a ver cámara gástrica. En la tipo B, bueno, y vemos que esta tipo A es una atresia esofágica sin fístula, y el porcentaje es de 5 al 8% aproximadamente. En la tipo B, que es con fístula proximal, como vemos en la imagen, la incidencia es menor, de 0.5 a 1%. Acá vemos que como la fístula es proximal, entonces tampoco va a haber paso de aire al intestino distal. En la tipo C, que es la más frecuente, que se asocia a fístula distal, se presenta hasta en el 80-85% de estos pacientes, y vemos que hay una bolsa esofágica superior ciega y hay comunicación de la tráquea con el bolsón inferior del esófago. Entonces, en estos casos va a haber comunicación de la vía aérea con el estómago y con el intestino. Entonces, en estos casos sí vamos a ver distensión abdominal y vamos a ver cámara gástrica. En la tipo D, se asocia a fístula proximal y distal, también es menos frecuente, entre el 0.5 al 1%. En estos casos es frecuente que el diagnóstico de la fístula superior sea más tardío. Entonces es muy importante también buscar siempre pues esta fístula superior para que no se vaya a pasar el diagnóstico. En la tipo E, vemos que es una fístula aislada, lo que se llama fístula en H, se presenta hasta en el 3 a 5% de estos pacientes. Y en este tipo de fístula es frecuente que las manifestaciones se presenten después del periodo neonatal. Entonces el diagnóstico va a ser más tardío. Y en la tipo F, entonces se presenta una estenosis esofágica aislada, también es infrecuente, entre el 0.5 al 1%. En cuanto al diagnóstico, entonces desde el periodo prenatal podemos encontrar hallazgos que nos sugieren una atresia esofágica. ¿Qué podemos encontrar? Polidramnios, que se debe a la regurgitación del líquido amniótico, y en otros casos, entonces, también se puede identificar ausencia de contenido gástrico, principalmente en la tipo A y B, que no hay pues comunicación con la vía aérea. En cuanto al diagnóstico postnatal, entonces los síntomas que se pueden presentar son cialorrea, tos, dificultad respiratoria, cianosis y regurgitación con la primera toma. El signo más común es la incapacidad de hacer avanzar la sonda, que va a ser una sonda radiopaca. Y en la radiografía, entonces vamos a ver, como vemos en la imagen inferior, que va a haber una curvatura de la sonda en el esófago proximal. Dependiendo del tipo, también podemos encontrar hallazgos. Entonces, cuando hay fístula distal, como en la tipo C, entonces vamos a encontrar un abdomen distendido y aire en el estómago. Y cuando no hay comunicación con la vía aérea, entonces va a haber ausencia de aire, pues podemos encontrar también un abdomen excavado y no vamos a ver cámara gástrica. Entonces el diagnóstico presuntivo va a ser pues con la posibilidad de progresar la sonda, y ya la confirmación radiológica va a ser con la radiografía al visualizar la curvatura de la sonda. Acá en esta imagen, en la primera imagen, entonces vemos cómo se genera la curvatura de la sonda radiopaca y vemos una distensión del esófago proximal. Y en la segunda imagen vemos que la sonda no pasa a través del esófago y vemos ausencia de cámara gástrica. Entonces, en esta segunda imagen se presenta una atresia esofágica sin fístula distal. En cuanto a las malformaciones asociadas, entonces esto es muy importante porque hasta la mitad de los pacientes tienen malformaciones asociadas.
Y la mitad de estas malformaciones son cardiopatías congénitas, principalmente ductus arterioso persistente, comunicación interauricular y comunicación interventricular. Y la mitad de estos pacientes con malformaciones asociadas tienen más de una malformación. Esto es lo que conocemos como la regla de los 50. Entonces siempre es muy importante tenerlo en cuenta y descartarlo. En cuanto a las condiciones gastrointestinales, entonces el 50% de los pacientes con artritis esofágica tienen uno o más anomalías gastrointestinales asociadas y la mayoría van a estar dentro de la asociación Bacter. También se puede encontrar estenosis pilórica hipertrófica hasta en el 5.7%, puede haber malrotación hasta en el 12.7%, atresia duodenal o estenosis duodenal, y también puede haber páncreas heterotópico, en el cual el páncreas carece de continuidad anatómica y vascular y se presentan hasta el 18% de los casos. En cuanto al manejo, entonces, estos niños deben ser manejados en unidad de cuidado intensivo neonatal, deben tener una monitorización continua, se debe brindar líquidos endovenosos, nutrición parenteral temprana, es muy importante mantener la cabeza elevada a unos 30 a 45 grados y mantenerlos con sonda oroesofágica de doble lumen con aspiración continua. Debe realizarse una radiografía de tórax, un ecocardiograma porque ya sabemos que las cardiopatías son muy frecuentes, valoración por cardiología pediátrica, requieren una ecografía renal y de vías urinarias, radiografía de columna lumbosacra y un manejo multidisciplinario por neonatología, pediatría, gastroenterología, cirugía pediátrica y genética. Y todos estos estudios mencionados principalmente para descartar otras malformaciones, y ya sabemos que la asociación Bacter es la más frecuente. En cuanto al manejo, entonces el manejo definitivo consiste en poner continuidad en el esófago y en el cierre de la fístula traqueoesofágica. Entonces, el manejo definitivo va a ser quirúrgico. La corrección se puede realizar en una sola intervención, y la idea es lo que se hace es que inicialmente se realiza una broncoscopia para localizar y cerrar la fístula y posteriormente se realiza una anastomosis terminal esofágica, cuando es posible hacerla con un solo procedimiento. Se deja la sonda nasogástrica como tutor de la anastomosis por la que se puede alimentar tras la intervención. El objetivo del tratamiento quirúrgico es interrumpir la comunicación entre la tráquea y el esófago, restablecer la continuidad del esófago y preservar el esófago existente. Entonces, acá en la imagen vemos que inicialmente se corrige la fístula, posteriormente se secciona el bolsón superior y se realiza la anastomosis terminal. También en esta imagen vemos la toracotomía, por medio de la cual se hace el procedimiento. Listo. Y acá en esta imagen entonces también vemos pues como el método pues que se realiza a nivel quirúrgico y vemos que posterior a la anastomosis terminal, la región superior del esófago tiene un diámetro mayor. Esto también favorece a complicaciones, principalmente a la dismotilidad, que es muy frecuente en estos niños. Bueno, también hay un grupo conocido como atresia esofágica long gap, o brecha larga. Dentro de este grupo está principalmente el tipo A y el tipo B. Entonces, esta atresia esofágica long gap se caracteriza porque hay una separación de los bolsones esofágicos de 3 o más cuerpos vertebrales. Entonces, en estos casos, el manejo quirúrgico es más complejo, ya que no es posible realizar anastomosis primaria sin tensión. Entonces, ya el cirujano pediátrico entonces utiliza otras técnicas como elongación esofágica, anastomosis primaria diferida o la sustitución esofágica. Posterior al procedimiento quirúrgico, entre los 5 a los 7 días, entonces se realiza un estudio de contraste y si no muestra fugas, entonces se puede iniciar la alimentación oral. En cuanto al manejo postquirúrgico, entonces es muy importante iniciar de forma temprana el manejo antiácido con IVP. Recordemos que el IVP lo que va a hacer es que va a disminuir la secreción de ácido por medio de la inhibición de la bomba sodio-potasio ATPasa, que está situada en la membrana apical de la célula parietal gástrica, y también inhibe la acción de la gastrina, la histamina y agentes muscarínicos. Y pues también, como ya había mencionado, entonces el esofagograma, que es muy importante, entre el 5º al 7º día para comprobar la integridad de la anastomosis. En cuanto a las complicaciones gastrointestinales tempranas, entonces es muy importante que reconozcamos estas complicaciones, tanto las tempranas como las tardías, y pues pediatría cumple un papel muy importante, ya que el seguimiento principalmente se va a hacer por esta especialidad y por sus subespecialidades, entonces tenemos que estar muy pendientes de todas estas complicaciones.
Entonces, dentro de las complicaciones gastrointestinales tempranas, tenemos la fuga anastomótica, la dehiscencia de la anastomosis y la dehiscencia de la sutura traqueal. Dentro de las complicaciones tardías, entonces tenemos las estenosis anastomóticas, que es muy frecuente. Tenemos también la fístula traqueoesofágica recurrente, esofagitis péptica, reflujo gastroesofágico, también frecuentemente pueden presentar disfagia, dismotilidad esofágica, que también la presenta la mayoría de estos niños, traqueomalacia, que también es muy frecuente, y puede llegar incluso a presentar metaplasia gástrica. Entonces, acá en las imágenes vemos la estenosis anastomótica. Siguiente, eso es la fístula traqueoesofágica recurrente, esofagitis péptica, el reflujo, que también es muy frecuente, que ya vamos a hablar más de esto, y la traqueomalacia. Listo. En cuanto a estas complicaciones, entonces las tempranas, que sería una de las tempranas sería la dehiscencia de la anastomosis, se presentan los primeros 7 días, se puede presentar salida de saliva por el tubo de drenaje pleural, puede presentar complicaciones como la mediastinitis, y si se sospecha, se requiere realizar estudios contrastados. En cuanto a la dehiscencia de la sutura traqueal, es una complicación grave, pero es infrecuente, aproximadamente en el 1%. Se asocia a caída de los puntos y se puede asociar también a neumotórax. En cuanto a la fístula traqueoesofágica recurrente, ya es una complicación más tardía, se presenta después de los 3 meses, se asocia a dehiscencia del esófago, puede haber síntomas sugestivos de reflujo gastroesofágico como tos al ingerir líquidos, y en caso de que haya alta sospecha, entonces se requiere realizar un esofagograma o broncoscopia más endoscopia digestiva superior. La traqueomalacia también es una patología frecuente en estos casos, se asocia a infecciones respiratorias recurrentes, principalmente puede haber tos, apnea, obstrucción, también puede haber pues, dificultad respiratoria, y en casos graves, entonces pueden requerir aortopexia o traqueostomía. En cuanto a la dismotilidad esofágica, entonces es un fenómeno universal, ya pues por lo que les había explicado que el segmento distal es de menor diámetro, se asocia a la normalidad del esófago, también se asocia a la denervación parcial, y cuando hay complicaciones postoperatorias también es más frecuente esta dismotilidad. Y también se puede presentar el síndrome de dumping, que se asocia a un vaciamiento rápido. En cuanto al reflujo gastroesofágico, entonces es muy importante, ya que es la complicación más frecuente en el tracto gastrointestinal, con una prevalencia de hasta el 65%. Se asocia a dismotilidad esofágica y acortamiento esofágico en la anastomosis, que presenta un desplazamiento hacia arriba de la unión gastroesofágica. Es un factor muy importante para la atresia esofágica recurrente, por eso su tratamiento y su detección también es muy importante, y hay que tener en cuenta que el reflujo gastroesofágico también se asocia a complicaciones pulmonares. Entonces puede haber atelectasia, puede haber neumonía por aspiración, mayor reactividad de las vías respiratorias, puede haber enfermedad pulmonar crónica y también empeoramiento de la traqueomalacia. Y a su vez también se asocia a obstrucción de las vías respiratorias y puede presentarse con BRUE o evento breve resuelto inexplicado. En cuanto a la estenosis anastomótica, entonces es la complicación más frecuente en el postoperatorio de atresia esofágica. Hasta en el 70% se presenta con un estrechamiento a nivel de la anastomosis esofágica. La gravedad no se relaciona con pues, la gravedad de la estenosis no se relaciona con la gravedad de los síntomas, y hay factores que predisponen a esta complicación, principalmente cuando son atresias esofágicas long gap, en la distancia entre los dos bolsones larga y con tensión anastomótica. También es más frecuente cuando hay fuga anastomótica postoperatoria y reflujo gastroesofágico, y el tratamiento de primera línea de la estenosis anastomótica es la dilatación anastomótica con balón. En cuanto a los síntomas de la estenosis anastomótica, entonces vamos a encontrar pues múltiples síntomas. Pueden tener dificultad para tragar y para alimentarse, regurgitación y vómito, retención de moco o comida en el saco proximal, tos, pueden presentar infecciones respiratorias recurrentes, impactación de cuerpos extraños, poco aumento de peso. Es muy importante hacer un seguimiento cercano, principalmente en los 2 primeros años, pero igual pues ellos requieren un seguimiento también a largo plazo, pero en este periodo es pues, en el que se presenta con mayor frecuencia, y en caso de que se sospeche, entonces se debe realizar estudios de contraste y endoscópicos.
En cuanto a la disfagia y la función esofágica, entonces la disfagia es dificultad para tragar, que puede ser causada por estenosis anastomótica y dismotilidad. La incidencia de la disfagia también es alta, hasta el 84% lo pueden presentar, y en los niños es importante, pues, estar muy pendientes de esto porque ellos no siempre reconocen sus síntomas como anormales. Entonces es un poco más difícil el diagnóstico. Se puede presentar independientemente del tiempo después de la reparación quirúrgica. Entonces las complicaciones realmente pueden presentarse de forma más temprana o más tardía. La etiología, entonces, puede tener causas inflamatorias como esofagitis o puede tener también causas anatómicas como estenosis, pero la dismotilidad es pues, como la causa más frecuente y en caso pues, de que se presente disfagia, entonces podemos evaluar la motilidad esofágica mediante estudio de contraste, manometría esofágica o videofluoroscopia. Entonces, lo que se recomienda es que en presencia de disfagia se haga inicialmente un estudio contrastado con una endoscopia digestiva superior con biopsia, y si esos estudios no son concluyentes, entonces ahí debemos realizar una manometría de alta resolución con impedancia. En cuanto a los síntomas de disfagia, entonces los principales van a ser las quejas las quejas de dificultad para tragar y la regurgitación, que se presentan hasta en el 50% de los pacientes, pero también pueden presentar náuseas, epigastralgia, acidez, plenitud postprandial, saciedad temprana, pueden presentar también asfixia. Y es muy importante en los niños preguntar por los hábitos alimenticios, porque a veces ellos entonces se inician comiendo más lentamente, tomando líquidos en exceso, pues como con un cambio importante como en su alimentación, o también puede presentar impactación de alimentos. Este flujograma entonces lo propone pues la Sociedad Argentina de Pediatría. Entonces, en ese flujograma vemos que si hay disfagia persistente en pacientes con atresia esofágica, vamos a hacer inicialmente un estudio contrastado y vamos a hacer también la endoscopia digestiva superior con biopsias. Si el estudio contrastado es normal, entonces hacemos la endoscopia, y si es normal, entonces derivamos a fonoaudiología. En caso de que en el estudio contrastado se evidencie estenosis, de todas maneras también se hace la endoscopia digestiva superior con biopsias. Si esta endoscopia es normal, entonces se recomienda la dilatación de la estenosis. Si vemos en la endoscopia esofagitis péptica, entonces se debe optimizar la terapia antirreflujo, y si hay esofagitis eosinofílica, entonces también tratar con medicación y con dieta. Y si la disfagia no mejora, entonces se recomienda hacer la dilatación de la estenosis. En cuanto a la esofagitis eosinofílica, entonces también hay mayor incidencia en la atresia esofágica, puede también presentarse con asociación genética, también se asocia a deterioro de la función de la barrera de la mucosa esofágica por el reflujo ácido y por la exposición prolongada a medicamentos supresores de ácido. Puede manifestarse con vómito, disfagia o episodios cianóticos, y en caso de que se presente pacientes con atresia esofágica de todas las edades que tengan disfagia, reflujo gastroesofágico, tos, asfixia o cenosis recurrentes refractarias al inhibidor de bomba de protones, se debe descartar la esofagitis eosinofílica. El diagnóstico, entonces lo vamos a hacer, el diagnóstico de esofagitis eosinofílica, lo vamos a hacer con la endoscopia y las biopsias. Entonces vamos a encontrar una hipereosinofilia con más de 15 eosinófilos por campo de alta potencia en pacientes con supresión de ácido en dosis altas. Y el manejo va a ser igual, o sea, el manejo no va a variar si es un paciente que tenga asociación de atresia esofágica y esofagitis eosinofílica a la población general con esofagitis eosinofílica. En cuanto a las manifestaciones extraesofágicas de reflujo y desmotilidad, entonces también las tenemos que tener en cuenta porque son comunes y están asociadas a morbilidad importante. Los síntomas pulmonares son muy frecuentes, se pueden presentar hasta en el 40%, y dentro de estos síntomas la tos es la que se presenta con mayor frecuencia, hasta en el 75%, pero se pueden presentar también con sibilancias, disnea, infecciones recurrentes hasta en el 53%, enfermedad pulmonar restrictiva, enfermedad pulmonar obstructiva, y puede presentar neumonía hasta en el 50%. En ellos hay más riesgo de aspiración debido a la retención de moco o comida en el saco proximal o en el esófago distal, y también puede asociarse a parálisis de las cuerdas vocales, hendiduras laringes y anillos vasculares. En cuanto a la enfermedad por reflujo gastroesofágico y el crecimiento, entonces también hay que tenerlo en cuenta, ya que estos niños pueden presentar un retraso en el crecimiento debido a que tienen pérdida de calorías por el vómito y el rechazo de los alimentos por sus síntomas.
También la alimentación se puede comprometer por otras complicaciones relacionadas, como la estenosis anastomótica, la enfermedad respiratoria por aspiración y la esofagitis. En estos niños, entonces, tiende a haber una menor altura y peso para la edad, hay mayor prevalencia de desnutrición, asociado a mayor tasa de hospitalización y dificultades en la alimentación. Entonces también es un componente muy importante que debemos tener en cuenta y debemos evitar, ya que conocemos las complicaciones asociadas a la desnutrición, como infecciones, enfermedades crónicas y también deterioro a nivel cognitivo con menores logros escolares. Bueno, en este estudio publicado en la revista de cirugía pediátrica, fue un estudio del 2016. Entonces ellos evaluaron el manejo perioperatorio y los resultados de atresia esofágica y fístula traqueoesofágica. Entonces se desarrolló un estudio de corte retrospectivo multiinstitucional. En total se tomaron 396 casos de lactantes con atresia esofágica y fístula traqueoesofágica tratados en 11 hospitales infantiles entre el 2009 y el 2014. Esos niños tenían diagnóstico de atresia esofágica y fístula traqueoesofágica en los primeros 30 días de vida y reparación quirúrgica dentro de los primeros 6 meses de vida. Bueno, dentro de lo que ellos encontraron es que las malformaciones cardíacas fueron las más frecuentes, con una tasa del 35%. Y dentro de estas malformaciones cardíacas, la más frecuente fue el defecto del septo ventricular, con un 19%, seguida de las malformaciones musculoesqueléticas, que se presentaron en un 33%, y dentro de este grupo, las más frecuentes fueron las anormalidades vertebrales, seguido posterior a esto con las malformaciones geniturinarias en un 30%, y dentro de este grupo, las anormalidades más frecuentes fueron las renales. Y las malformaciones intestinales se presentaron en un 20% de los pacientes y dentro de este grupo la más frecuente fue el ano imperforado. Bueno, y dentro de las complicaciones postoperatorias, entonces la más frecuente fue la estenosis anastomótica. Encontraron un porcentaje del 42.5% y esta complicación se presentó con más frecuencia en la tipo A, que es en la tipo long gap, seguido por la fuga anastomótica, que también fue frecuente en el 22.9% de estos pacientes, y dentro de este grupo la más frecuente fueron las tipo B y D. Bueno, también es muy importante mencionar las clasificaciones pronósticas de mortalidad, ya que esta nos va a permitir tener un porcentaje aproximado del riesgo de mortalidad en estos niños. Tenemos 3 clasificaciones. Entonces tenemos la de Watterson, Montreal y Spitz. La de Watterson es la escala más usada acá en nuestro medio, y esta escala, la de Watterson, tiene 3 clases: clase A, clase B y clase C. La clase A, entonces, se asocia a un menor riesgo de mortalidad, y estos niños tienen un peso al nacer mayor de 2.500 gramos, sin neumonía y sin malformaciones asociadas. En la clase B, entonces hay un riesgo moderado o intermedio de mortalidad y se caracteriza porque pueden tener un peso al nacer entre 1.800 y 2.500 gramos sin neumonía y sin malformaciones, o un peso al nacer mayor a 2.500 gramos con neumonía moderada y malformaciones congénitas. Y ya en la clase C, que tiene un alto riesgo de mortalidad, entonces son niños con peso al nacer menor a 1.800 gramos, o que tengan peso al nacer más de 1.800, pero asociado a neumonía grave y malformaciones congénitas graves. Ya en la escala de Montreal, en esta escala solamente hay 2 clases. La clase 1 entonces sería para bajo riesgo de mortalidad y la clase 2 para alto riesgo de mortalidad. En la clase 1, pues básicamente va a depender de la presencia de malformaciones congénitas. Entonces estos niños pueden depender o no del ventilador, pero no van a tener malformaciones congénitas graves, o podrían tener anomalías menores, pero sin malformaciones severas. En la clase 2, que ya se asociaría a alto riesgo de mortalidad, entonces también pueden depender o no de ventilador, pero acá la característica es que van a tener malformaciones mayores que ponen en riesgo la vida. Y por último tenemos la clasificación de Spitz, que también tiene 3 grupos. Acá principalmente se evalúa el peso y las malformaciones cardíacas. Entonces en el grupo 1, que es el grupo de bajo riesgo de mortalidad, son niños con peso al nacer más de 1.500 gramos sin malformación cardíaca mayor. En el grupo 2 es un peso al nacer menor de 1.500 o malformación cardíaca mayor. Y ya en el grupo 3 vamos a tener, que ya es el grupo de alto riesgo de mortalidad, vamos a tener las 2 condiciones:
peso al nacer menor de 1500 y malformaciones cardíacas mayores. En este estudio, también publicado en la revista de cirugía pediátrica, fue un estudio publicado en el 2017, se realizó en el Departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Infantil de Royal Manchester, en el Reino Unido. Se evaluó la mortalidad y morbilidad en atresia esofágica. Ellos desarrollaron un estudio retrospectivo, se tomaron 248 recién nacidos con atresia esofágica, diagnosticada entre 1990 a 2010, se evaluó la edad gestacional, el peso al nacer, la presencia de anomalías congénitas coexistentes y presencia de neumonía. Entonces, lo que ellos encontraron en este estudio fue que en estos niños con atresia esofágica se presentó bajo peso al nacer en el 50% de estos niños, anomalías congénitas en el 67%, enfermedad cardíaca congénita en el 38%, asociación Bacter en el 10%, y también hubo una incidencia significativa de prematurez. Hasta el 43% de estos niños presentaron prematurez. También evaluaron la duración media de la estancia en unidad neonatal, que en promedio fue 17 días, con un rango entre 12 a 32 días, y encontraron que la estancia más prolongada estaba principalmente asociada a la presencia de cardiopatías congénitas, prematurez e imposibilidad de lograr un cierre primario en la cirugía inicial. También encontraron una mortalidad del 11.3%, y encontraron que los principales factores de riesgo de mortalidad fueron el bajo peso al nacer, las anomalías cardíacas y la neumonía. También identificaron que cada aumento de peso de 100 gramos al nacer mejoraba el riesgo de mortalidad. Entonces acá vemos que el peso, pues un aumento de 100 gramos, entonces fue un factor protector con un OR de 0.84, las patologías cardíacas aumentaban el riesgo en 1.86 veces y la neumonía también aumentaba el riesgo de mortalidad 2.04 veces. Listo, también en este estudio evaluaron las 3 escalas de mortalidad. Entonces el objetivo también era evaluar cuál tenía mejor discriminación y si las escalas eran aplicables. Entonces ellos encontraron que las 3 escalas de clasificación eran significativas para predecir mortalidad, pero evidenciaron que había una diferencia mayor en el porcentaje de mortalidad en la escala de Montreal. Entonces, esta escala presentó una mejor discriminación, seguida por la escala de Spitz. Entonces, acá vemos en la imagen que la escala de Watterson, entonces, presentó una supervivencia del 100% en el grupo 1, en el grupo 2 presentó una supervivencia del 94% y en el grupo 3, que era el de alto riesgo de mortalidad, una supervivencia del 74%. Mientras que en la escala de Montreal, entonces ya el porcentaje pues tuvo una diferencia pues significativa. Entonces en el tipo 1, en la clase 1, que era de bajo riesgo, la supervivencia fue del 94%, con una mortalidad solo del 6%, mientras que en el grupo 2, que era pues con alto riesgo de mortalidad, presentó una supervivencia más baja, con el 32%. Y ya en la escala de Spitz, entonces vemos que en el grupo 1, entonces la supervivencia también fue alta, del 96%, en el grupo 2 del 79%, pero ya en el grupo 3 la supervivencia pues disminuyó significativamente con un 38%. Bueno, también debemos tener en cuenta las recomendaciones de las guías EBSGAN y NABSGAN del 2016. Estas guías pues nos dan varias recomendaciones sobre el tratamiento y la evaluación de estos niños con atresia esofágica y fístula traqueoesofágica. Dentro de las recomendaciones que nos dan estas guías, entonces está el tratamiento del reflujo gastroesofágico. Hay que tener en cuenta que el beneficio de la supresión ácida en pacientes con atresia esofágica es muy importante, ya que hay una alta prevalencia de reflujo gastroesofágico y complicaciones asociadas. Entonces se recomienda manejo con supresión de ácido, inhibidor de bomba de protones en todos los pacientes con atresia esofágica a partir del periodo neonatal. ¿Cómo se debe manejar el reflujo gastroesofágico? Entonces, debemos tener en cuenta que la mayoría de las complicaciones están relacionadas con el ácido. Por medio del inhibidor de bomba de protones, entonces podemos disminuir los síntomas gastrointestinales y respiratorios, podemos también mejorar el aumento de peso, y la primera línea va a ser el inhibidor de bomba de protones, ya que presenta un mayor bloqueo ácido. Entonces, esta va a ser la primera línea, y es muy importante evaluar periódicamente el riesgo-beneficio del tratamiento con inhibidor de bomba de protones a largo plazo.
Entonces, esta va a ser la primera línea para recordar pues las dosis. Generalmente en niños pequeños se utiliza es omeprazol, entonces la dosis recomendada es de 0.5 a 1 miligramo por kilo día, o también se puede usar omeprazol a dosis de 1 miligramo kilo día, que puede también variar según el peso. Entonces, si tenemos un niño de 5 a 10 kilogramos, podemos dar una dosis de 5 miligramos día. Si es un niño de 10 a 20 kilogramos, podemos dar una dosis de 10 miligramos día, y si es más de 20, entonces ya podemos iniciar también con una dosis de 20 miligramos día. Bueno, en cuanto al tiempo de tratamiento, entonces lo que recomiendan es que el tratamiento mínimo sea por 1 año, ya que pues las complicaciones principales se van a dar durante el primer año de vida, que podemos presentar esofagitis, episodios cianóticos, trastornos pulmonares o retraso en el crecimiento. Pero también hay que tener en cuenta que las complicaciones se pueden presentar después del año de vida. Entonces, en esta edad tenemos que evaluar el riesgo-beneficio de continuar el tratamiento según la persistencia de síntomas o la persistencia de hallazgos. Listo. En cuanto a los estudios de reflujo gastroesofágico, entonces tenemos el monitoreo de pH, pHimetría y la impedancia de pH de 24 horas. Estos estudios nos van a permitir realizar el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por medio de la pHimetría de 24 horas vamos a cuantificar el ácido esofágico, que está altamente correlacionado con la esofagitis péptica, y por medio de la pH impedancia entonces vamos a identificar el reflujo no ácido. Este estudio nos va a permitir evaluar el paso retrógrado de contenido gástrico independientemente del pH. Esto también nos va a permitir entonces correlacionar los síntomas extraesofágicos con los eventos de reflujo. Entonces, las diferencias principales de estos estudios es que con la pHimetría vamos a evaluar la gravedad y la asociación de síntomas de reflujo ácido, mientras que con la pH impedancia, entonces vamos a correlacionar el reflujo no ácido con los síntomas. Se realizan en pacientes sintomáticos que están con inhibidor de bomba de protones, que tengan síntomas extradigestivos o que tengan síntomas persistentes de reflujo gastroesofágico con pHimetría y endoscopia digestiva superior previas normales. En cuanto a la endoscopia digestiva superior, entonces también es un estudio muy importante en el seguimiento de estos pacientes, ya que hasta el 80% de esofagitis moderada o grave pues se puede presentar en estos pacientes, y también se puede identificar metaplasia durante el seguimiento. Entonces, por eso es tan importante. Y las biopsias esofágicas multinivel también nos van a permitir identificar pues estas patologías de esofagitis. Entonces, este estudio es muy importante. Lo que recomiendan es que se realice al menos 3 endoscopias digestivas en estos niños. Dentro del monitoreo del reflujo gastroesofágico, entonces debemos también tener en cuenta que este reflujo gastroesofágico se puede presentar después de los 2 años, es frecuente después de esta edad, puede presentarse también en pacientes asintomáticos y puede persistir durante toda la vida. Entonces se va a asociar a complicaciones que pueden presentarse desde la infancia hasta la adultez. Dentro de esas complicaciones, entonces podemos tener estenosis anastomótica, esofagitis, disfagia y complicaciones pulmonares. Entonces en estos niños es muy importante el monitoreo y se recomienda monitorizar el reflujo ácido en el momento de la interrupción del tratamiento antiácido, incluso si el niño está asintomático. Entonces, el monitoreo del reflujo gastroesofágico lo vamos a hacer con impedanciometría, pHimetría y endoscopia digestiva superior. En cuanto al seguimiento con endoscopia, entonces tener en cuenta que se requiere, así el niño esté asintomático, vamos a evaluar si hay anomalías de la mucosa esofágica, que se puede presentar hasta en un 35% de los pacientes asintomáticos, y el objetivo principal es, por medio de las biopsias, detectar esofagitis temprana para poder realizar intervenciones antes del desarrollo de complicaciones tardías. Entonces, estas guías ESGAM, NASGAM nos recomiendan realizar 3 endoscopias durante la infancia. Entonces, hay 3 momentos principales para realizarlo. Ellos deben tener al menos una endoscopia antes de los 10 años. Se debe realizar una endoscopia antes del momento que se interrumpe el tratamiento con inhibidor de bomba de protones. Y también se debe realizar otra en la transición a la edad adulta. En cuanto al estudio de las manifestaciones extraesofágicas, que también son muy frecuentes en estos pacientes, entonces se requiere una atención multidisciplinaria por gastroenterología, pediatría, neumología y otorrinolaringología. También se pueden realizar imágenes con bario del tracto gastrointestinal superior para evaluar la presencia de fístulas recurrentes o presencia de compresión extrínseca esofágica por anillo vascular.
También se pueden realizar estudios videofluoroscópicos de deglución o evaluación endoscópica de la deglución para estudiar estas manifestaciones extraesofágicas, y hay que tener en cuenta que el reflujo gastroesofágico está comúnmente implicado con síntomas extraesofágicos, principalmente la tos. Hasta un 68% se pueden manifestar con tos. Y tener en cuenta también que no siempre van a ser episodios ácidos. Incluso los episodios no ácidos se pueden presentar entre un 25 o un 50%. Entonces también es un porcentaje significativo. En cuanto al seguimiento, entonces, pues realmente uno de los objetivos principales de la charla era explicar o contarles pues como la importancia del seguimiento en estos niños. Ya sabemos que las complicaciones son múltiples y pues muchas veces no se realiza un seguimiento adecuado. Entonces es muy importante que estos niños tengan un seguimiento a los 2, 4 y 8 semanas posterior a la cirugía o antes cuando esté indicado. Deben ser valorados por nutricionista. También se recomienda que sea evaluado por neumólogo pediatra, idealmente de forma anual, y la consulta por pediatría debe ser a los 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses y posteriormente cada 2 años. También se recomienda consulta con gastroenterólogo pediátrico y realizar una esofagoscopia en esa transición de la edad adulta. Se recomienda pues entre los 12 y 14 años para descartar patología asociada. En cuanto a las conclusiones de la charla, entonces, pues hay que tener en cuenta que con un enfoque mejorado de la atención de estos pacientes con atresia esofágica, se ha disminuido la mortalidad y morbilidad con mejoría de la calidad de vida. También es muy importante tener en cuenta que la mitad de esos pacientes tienen malformaciones asociadas y la mitad de las malformaciones son cardiopatías congénitas, por lo cual siempre se debe descartar. También la atresia esofágica no es solamente una malformación congénita que amerita tratamiento quirúrgico. Son niños que después de que salgan de la unidad, después de que salgan de su cirugía, requieren un seguimiento estricto, ya que es una anomalía con secuelas frecuentes que va a requerir un tratamiento y un seguimiento de por vida. Se recomienda el tratamiento con inhibidor de bomba de protones al menos durante el primer año y continuar según sintomatología y hallazgos. Y se deben realizar 3 endoscopias digestivas superior. Sabemos que en nuestro medio a veces es difícil, pero la idea es poder garantizarles ese seguimiento a estos niños y poder trabajar día a día para que estas recomendaciones se cumplan. Entonces, lo recomendado es realizar una endoscopia antes de los 10 años, al interrumpir el inhibidor de bomba de protones y en la transición de la edad adulta. Para finalizar, les dejo esta frase: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. No sé si tus asesores, la doctora Claudia o el doctor Lince o la doctora Gabriela, quieren hacer algún comentario o si en el público hay alguna pregunta. Natalia, muchísimas gracias, muy buena exposición, te arriesgaste a tomar un tema que casi nunca se aborda y lo hiciste muy bien, te felicito, muchísimas gracias. La idea con Natalia era traer este tema, principalmente como mencionó la doctora Natalia, para hacer énfasis en el seguimiento. Muchos de estos pacientes los operamos y queda ahí, listo, tenía su atresia, se operó y no se le continuó el seguimiento. Entonces nos llegan ya al consultorio de gastroenterología con las complicaciones, con la estenosis, con el reflujo, con la esofagitis y todo lo demás. Entonces, la idea y es recalcar en esta charla que la importancia es hacer seguimiento, siempre pensar que estos niños van a quedar con reflujo gastroesofágico, como mencionaba la doctora, hasta en el 65% de los casos se ha reportado reflujo gastroesofágico en estos pacientes por toda la dismotilidad con que quedan, ¿no? Y incluso hasta en el 70% pueden terminar con estenosis de la anastomosis. Entonces la idea es garantizar un control periódico de estos pacientes, aunque sea hasta los 2 años. Es lo más importante, pues lo que quería resaltar de esta charla, y pues felicitaciones. Tener en cuenta también casi siempre van de la manito con otra malformación. Entonces, siempre que hay una atresia de esófago, buscar otra malformación asociada. Como les dijo la doctora, buscar siempre, idealmente, cardiopatía en los estudios que ella ha mostrado,
más del 30% de las malformaciones eran cardiopatías, y ahí la regla de los 50 que ya les hablaba, ¿no? Entonces, si tenemos una atresia de esófago, probablemente el 50% de esa atresia va a tener una malformación asociada. De ese 50, probablemente va a ser una cardiopatía congénita. De ese 50 que tiene una cardiopatía congénita, probablemente van a tener otras malformaciones asociadas, ¿no? Y tenerlo muy en cuenta. Muchísimas gracias, Nata. No sé si hay alguna pregunta, pero felicitaciones. Estuvo muy buena tu exposición. Gracias, doctora. Buenos días. Yo también la quisiera felicitar, que me pareció una charla muy bien enfocada, con todas las cosas que se podían hablar. Se hablaron todo muy bien, me pareció muy bueno. La felicito. Gracias, doctora. Aquí en el chat hay una pregunta. La doctora Mariela Zabaleta León pregunta que ¿cuál de las escalas pronósticas sería la más precisa? Pues en el estudio que mencioné, ellos encontraron que la Montreal era la escala más precisa, pues que sería pues como, pues realmente solamente evalúa como 2 clases. Entonces también, pues en el estudio reconocieron que podría estar asociado pues como a que solamente eran 2 clases y no 3 como en las otras escalas, aunque realmente acá se ha utilizado la Watterson, y también es una escala pues que es pues, específica y es buena y se puede utilizar. Entonces, realmente, pues, dentro del estudio que se encontró, recomendaban la Montreal, pero también se puede utilizar la Waters. Nata, una cosita, igual es muy a gusto del consumidor, esto es muy a la carta dependiendo. Lo que eran las escalas Watterson y Montreal, sobre todo la Watterson fue la primera que se utilizó desde 1949, y se hizo un estudio pues, con algunos pacientes hasta 1959 y fue la que más se utilizó. Acá en el hospital, muchos de los cirujanos utilizan la Spitz, que es la que más se utiliza, pero en teoría es muy a gusto del consumidor y muchas veces termina siendo como criterios de algunas y partes de algunas, pero sí, la que tiene mucho más peso y la que se utilizaba antes de toda la ventilación mecánica y todo el tema de las UCIs, producidas y UCIs bastante complejas, era la Watterson, luego la Montreal Real y ahora pues la última que es la Spitz. Bueno, muchas gracias. ¿Hay algún otro comentario o pregunta? Joana, yo tengo una pregunta. Adelante. Natalia, usted mencionó en cuanto al manejo médico, mencionó los inhibidores de la bomba de protones. ¿Y por qué tenían un efecto sobre ganancia de peso y otros desenlaces pues, que usted mencionó en la charla? ¿Qué evidencia sustenta pues la eficacia de esos medicamentos? ¿O en qué está basada esas recomendaciones? Bueno, doctor, pues realmente, o sea, esa recomendación es dada por todas las guías, pero yo me basé principalmente en las ESGAM-NASGAM del 2016. Pues sí hay mucha evidencia, pues lo que pasa es que no incluí pues esos estudios porque ya pues se prolongaba mucho la charla, pero realmente hay evidencias fuertes y todas las guías lo recomiendan. La evidencia, las guías la clasifican como fuerte. Sí. O sea, ¿estará basado en ensayos clínicos o...? Sí, en todas las guías lo recomiendan, doctor. O sea, esos niños requieren manejo con inhibidor de bomba de protones, idealmente, pues, como mencioné, hasta el primer año, y dependiendo de su evolución, ya se continúa por más tiempo. Doctor, el tema es que, como mencionaba la doctora Restrepo, casi el 65% de los niños cursan con reflujo por la dismotilidad que se presenta en estos pacientes. Y el 70% pueden terminar en estenosis. Entonces, ¿qué pasa? Si hay muchísimo ácido y hay predisposición a tener mayor ácido en contacto con esta mucosa lesionada, el niño va a tener esofagitis, lo cual va a generar disfagia y rechazo a la alimentación, va a tener mayor riesgo de estenosis porque al
caer este ácido en la zona quirúrgica va a predisponer a que se haga más fibrosis, más estenosis. Entonces obviamente esto va a influir en que el niño no quiera comer, no pueda comer, entonces se genera como un círculo vicioso. Entonces por eso la mayoría de las guías recomiendan que al menos garantizar durante el primer año uso de IVP y luego hasta los 18 meses dependiendo de cómo esté el paciente y cómo esté el seguimiento. La doctora Wilches quería hacer un comentario también. Hola, buenos días. Buenos días. Felicitaciones, Natalia, excelente presentación. Y sí, me auno a lo que acaba de decir la doctora Lozada. En realidad, el uso del antisecretor es básicamente para prevenir más inflamación, menos reflujo ácido a nivel de la anastomosis y prevenir reestenosis. Entonces, si bien los IVP no están indicados en niños menores de 1 año, estos pacientes son ese pequeño grupo que se salen de la clasificación general de la población pediátrica normal, en los que uno sí puede, y las guías lo recomiendan, utilizar por lo menos los 2 primeros años de vida, y en la práctica lo evidenciamos, pacientes que tempranamente son medicados y tienen un seguimiento adecuado, son los que menos reestenosis de la anastomosis tienen. Lo otro que quería recomendarles en el seguimiento, porque estos pacientes a veces no tienen la oportunidad de consultas con gastropediatría, pero que pediatría perfectamente lo puede hacer, es no descuidar la parte nutricional. No esperar a que ese paciente esté -2 de BIOS estándar para peso, para talla, para actuar, para apoyarnos en la nutricionista, para indicar dietas adecuadas, apoyarnos inclusive en fórmulas poliméricas y evitar deterioro nutricional, que es multifactorial, porque tienen malformaciones asociadas, porque se desacondiciona mucho tiempo, porque si tienen tipo C y tienen fístula, refistulizan, y son muchos procedimientos, muchas privaciones de comer, mucho uso de sonda por tiempo prolongado. Entonces son múltiples factores que contribuyen a que nutricionalmente se deterioren. Entonces, desde tiempo temprano, en el postquirúrgico inmediato, tener en cuenta la parte nutricional. Controlar reflujo, hacer seguimiento a la parte nutricional, y fundamental también mirar la parte respiratoria. A veces creemos que es que son asmáticos, que tosen mucho por reflujo, y vamos que es que están refistulizando. Entonces el seguimiento debe ser completo y multidisciplinario. Muchas gracias, doctora. Y quería agregar una última cosa. La idea también de ellos es enseñarles a comer, como decía la doctora Wilches, estar muy pendientes. Ellos igual van a quedar con un esófago disfuncional. No vamos a lograr que sea 100% similar a un esófago nativo no corregido quirúrgicamente. Entonces en ellos la recomendación es evitar alimentos grandes, alimentos duros, digamos alimentos como mamoncillo. Idealmente ellos no deberían ni siquiera verlo, porque el riesgo de que se impacte o que un objeto extraño llegue y se impacte en esa zona un poco más estrecha es muy alto y puede traducir en múltiples complicaciones. Entonces enseñarlos a comer, que siempre coman sentaditos en el comedor, nunca acostados, nunca viendo tele, porque obviamente van a tener un mayor riesgo de complicaciones si llegan a ingerir un cuerpo extraño o impactarse con algún alimento. Yo quería decir algo con respecto a la parte respiratoria. Es tener en cuenta que estos pacientes tienen una alteración en el proceso, en el momento del desarrollo, que es muy, muy temprana. O sea, las malformaciones pulmonares se asocian, las más tempranas del desarrollo son las que tienen que ver con la tráquea, el esófago, la tráquea y la laringe, pues como la parte superior, hasta la bifurcación de los botones pulmonares. Entonces, siempre, aunque Natalia pues lo dijo en su exposición, siempre hay que pensar en otras malformaciones asociadas, sobre todo en eventos en malformaciones como la fístula traqueosofágica, que
muchas veces se pasa y algunas veces se diagnostica en el momento del neonato, pues porque se ahoga, se pone morado, tiene pues como eventos de dificultad respiratoria marcado con la alimentación, pero hay otros niños que se diagnostican con síndrome broncoobstructivo persistentes en el proceso de la vida, ¿cierto? Y cuando va pasando el tiempo es que uno se da cuenta que tiene esta alteración. Entonces hay que, digamos, tenerlas como presente en los pacientes con cuadros de síndrome broncoobstructivo persistente. Bueno, otra cosa es que hay que tener en cuenta que la fístula traqueosofágica, pues me refiero a la fístula porque es como la más más difícil en el diagnóstico, ¿cierto? Tiene epitelio esofágico, lo cual hace que se colapse y en algunas oportunidades puede ser que el estómago no la identifique. Además de eso, la tráquea tiene parte de pérdida de tejido pues por la formación de esa fístula o menos tonicidad y los cartílagos de esa área están mal formados en algunas oportunidades, lo que hace que tenga más traqueomalacia y ellos, a pesar de la corrección del esófago, van a tener una tos perruna que va a ser por muchísimos años esa característica de la tos, porque es una tos como metálica por la traqueomalacia. Eso lleva al drenaje inadecuado de las secreciones, lo que lleva a cuadros broncoobstructivos recurrentes, no solamente por fenómenos aspirativos a través de la fístula, sino porque drenan inadecuadamente las secreciones. Además, muy frecuentemente están asociados con trastornos de la deglución. Entonces, no es infrecuente encontrar que los príncipes con estas alteraciones tienen también asociados trastornos de la deglución, más lo que hablaban pues las doctoras sobre la dismotilidad del esófago, lo que lleva a más posibilidad de enfermedad por reflujo, ¿cierto? Entonces, hay muchas otras condiciones que llevan a que el pulmón sea como una de las razones para que, para que se manifieste el príncipe, ¿cierto? Y el hecho de no crecer no necesariamente está relacionado con el uso de IVP o este tipo de cosas, sino que son muchos componentes, una cosa multifactorial. O sea, primero, se enferman mucho de la parte respiratoria, principalmente de enfermedad de la vía aérea, pero también pueden hacer neumonías a repetición. Tienen trastorno de la deglución, lo cual lleva como a anormalidades en la deglución, lo cual hace en ocasiones rechazo. Tienen dismotilidad del esófago, lo que hace también, y enfermedad por reflujo, lo que hace también rechazo por la comida, y por eso esos niños frecuentemente tienen alteraciones en el peso y en la talla, y hay que, como decía Aleja, hay que intervenirlos en forma temprana, sin esperar a que se deterioren significativamente, porque es frecuente que nos llegue ya en el proceso pues, de la vida desnutridos, por debajo del percentil 2 incluso. Entonces, son recomendaciones adicionales para tener en cuenta. Gracias, doctora. Bueno, con esto damos por finalizada la reunión.